Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio de la 8ª temporada. Como saben, nuestro tema es de la diversidad al discrimen, donde estamos escuchando historias de luchas y experiencias de microagresiones que esconden la presencia latente del prejuicio, la desigualdad y el discrimen que aún se experimentan. Hoy tendremos una invitada que estará compartiendo su lucha en el desarrollo profesional, siendo mujer latina y afrodescendiente, trabajando en los Estados Unidos. Será una historia muy interesante de conocer para seguir haciendo conciencia sobre el racismo y el discrimen por sexo. Como de costumbre, les saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melissa Matei. Saludos, Melissa. Saludos, Rafi, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Encantada de continuar con esta 8ª temporada, de compartir con una amiga que nos tiene mucho que contar sobre este asunto de discrimen. Ella es una profesional preparada en el campo de la administración de empresas y ya estaremos conociéndola un poquito mejor más adelante. Recuerden que estamos en las redes sociales por donde nos pueden encontrar todas las temporadas de Espacio. Estamos en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También recuerden que si no se han suscrito hasta el momento, deben suscribirse a YouTube, apretar la campanita para que tengan, ¿verdad? En esta temporada en que tenemos un tiempo determinado, puedan saber cuándo sale un nuevo episodio. Así que espero que disfruten esta nueva historia que tenemos para ustedes hoy. Así será, Melissa. Hoy tenemos una invitada, como ya había dicho, que estará compartiendo los retos que ha enfrentado, pues, por el hecho de ser mujer, por color de piel. Ella se llama Diana Rodríguez, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestro espacio. Saludos, Diana. Gracias por tenerme hoy. Qué bien, pues mire, yo les cuento que a esta chica que tengo aquí a mi lado, que esto es interesante, en el día de hoy tenemos esta posibilidad que nos está visitando, lo dejo saber porque ¿verdad? Las personas que nos siguen saben que tenemos personas de diferentes lugares, y en esta ocasión Diana viene desde Virginia, ella está como un rato allá y un rato acá. A Diana la conozco desde que estábamos en 5º grado, eso fue ayer, que quede claro que eso fue ayer. Ha Estudiamos. llovido. Sí, ha llovido, ha de todo, ha llovido, huracanes, terremotos, pandemia, ha pasado de todo. Estudiamos también en la universidad juntas y con un grupo de gente seguimos, ¿verdad? Hemos conservado por 30 años una amistad. Así que yo estoy muy contenta de que ella esté aquí. Gracias. Y Diana, vamos a hacer lo que hacemos con todos nuestros invitados, ¿verdad? Vamos a la primera pregunta. Y esa primera pregunta es, ¿quién es Diana? Yo diría en el ámbito de trabajo profesional, Diana es bien timón, una persona bien self-driven, que siempre tiene sus metas, va directo a esas metas. Pero en el ámbito de familiar, yo soy más ancla. Me gusta estar con mi familia, hacer memorias. Soy la hija de Doña Tere, que vivió en los Estados Unidos, se muda a Puerto Rico, a Caguas, y crió sus 2 hijos. Soy la esposa de un oficial del Navy. Mi mejor versión es ser la madre de 2 chicas que son hermosas, una de 22 años y una de 4 años. Y nada, haciendo muchas experiencias con ella y un complemento de experiencias que me llevan a ser la mejor versión de lo que yo soy hoy día, 25 años después de estar viviendo en los Estados Unidos. Qué bien, qué bien. Diana, pues entonces vamos a entrar de lleno al tema que traemos para hoy, y me gustaría saber específicamente que nos hablaras de eso del tema, de cómo por ser mujer latina y negra te ha traído retos para poder desarrollarte en el área profesional. Mira, yo diría que cuando yo me fui de Puerto Rico, yo me fui con $500 nada más a mi nombre y tenía un montón de ideas del mundo que iba a ver. Y entre esas cosas encontré personas buenas, muy buenas,
y bien poquitas que no es que son malas, pero me dieron el empuje que yo no necesitaba para tomar riesgos y a tomar otras decisiones y otras carreras. Uno de los recuerdos que ayer estaba hablando con Melissa sobre esto, yo tenía 6 meses de embarazo, a 1 año y medio de estar en Virginia, y había pedido 6 meses libre para cuidar a mi chiquita, que estaba embarazada. Y el chief del Departamento de Defensa me llama a su oficina y me dice, mira, lo lograste, te voy a dar los 6 meses que me estás pidiendo libre, pero hay un entrenamiento que todos los de tu equipo van a ir, y yo pienso que como mujer latina, ustedes se dedican a cuidar de sus hijos y no vas a regresar a trabajar. So, yo te voy a decir a ti que no te voy a probar viajar a hacer ese training. Mira, eso fue como un balde de agua fría, que fue bien difícil asimilar que a 1 año y medio sí era una afro-latina en el ambiente de contabilidad, sí era mujer, pero ahora tenía el layer de que era una madre que iba a tener un bebé, y como que me estaban añadiendo este layer adicional que yo no me había dado cuenta. Yo no pensaba, habían otras mujeres blancas embarazadas que ellas iban a su training y regresaban sin ningún problema. Nada, y eso me hizo reevaluar y buscar trabajos y firmas que pensaran en diversidad, diversity, equity and inclusion, que más es Equidad, equidad. es más exclusivo. Y en esos 6 meses que yo cogí libre y cuidé de mi chiquita, yo empecé a hacer networking, empecé a conocer personas y empecé a salir del pensar que el gobierno federal no era para mí, porque no había esa diversidad que yo estaba buscando. Y entonces me muevo a una firma de sistemas de información, y ese cambio fue el que cambió mi dirección de mi vida por los restos de los 24 años, porque aprendí ese sistema, y como contable, muchos americanos no podían hacer eso, porque yo venía con la base de contabilidad y podía estudiar cualquier cosa y hacer el sistema. Yo te podía hablar del sistema y te podía hablar de contabilidad, y eso me daba una ventaja. Pero sí, en ese trabajo también tuve muchas experiencias de injusticia, pero sí tuve muchos mentors. Y yo pienso que yo siempre buscaba 3 cosas. Una persona que me dijera la verdad. Yo le decía, esto me acaba de pasar. Yo hacía un emotional check. Me chequeaba mis emociones y decía, ¿qué tú crees? ¿Estoy pensando mal o en realidad sí hay una injusticia en lo que yo estoy viendo? Buscaba una persona que fuera mi mentor y me ayudara a navegar la situación, porque no iba a renunciar, porque yo siempre estaba self-driven, motivada en lo que quería hacer. Y, y siempre tenía una amiga dentro de mi trabajo que supiera cómo estaban pasando las cosas y viera cómo trataban a uno diferente a los demás. Y yo creo que eso me ayudó mucho en los próximos pasos que yo di en los próximos 20 años. Quiero hacer un momentito, ¿verdad? Hay como 20 preguntas por lo que ella acaba de decir, ya tengo 20 cosas que hablar, pero inicialmente una de las cosas que distingue nuestro podcast es algo que tú acabas de mencionar, que es esto que marca la historia, ¿verdad? Decisiones, experiencias fuertes. Así que me gustaría como resaltar lo que nos dijera, que esa injusticia, ¿verdad? O ese maltrato que tuvo ese jefe viene siendo entonces lo que tú estipulas, como que de ahí en adelante yo empecé a ver el mundo laboral y lo que yo quiero como mujer latina y como ¿verdad? Como profesional. A partir de ahí fue que comenzó esa historia. Completamente. Yo hubiese tenido una vida bien diferente si me hubiese quedado en el gobierno federal, hubiese peleado una batalla, y por esa razón yo hice el cambio y dije, no, me voy a ir, y revisé la firma, cuál es la misión. Y cuando yo iba a hacer las entrevistas, las 3 firmas que después trabajé, yo le preguntaba, ¿cuál es la misión que tú tienes para Diversity, Equity and Inclusion? Y si no me daban una respuesta que no asimilaba a mi crecimiento laboral, yo no aceptaba la oferta. Y empecé a pensar en mí, porque ellos no están pensando en ellos. Tú tienes que verte como una inversión hacia la compañía, hacia la firma. Y si esa persona me hizo pelear más, yo sí puedo ser madre, yo sí puedo ser esposa, y yo sí puedo trabajar. Obviamente, yo no creo en work-life balance, porque no existe un balance perfecto, pero tú tienes que aprender a hacer la armonía con esas cosas. A mí me parece curioso, ¿verdad? Escuchándote y viendo que la situación que te pasó cuando trabajabas en el gobierno federal, que fue la que hizo
moverte. Pero me parece bien curioso que precisamente sea el gobierno federal que habla de derechos, que habla de una constitución que tiene, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos, donde no hay discrimen por ninguna razón, ¿verdad? En papel, en teoría, Papel de teoría. está escrito. Y me parece curioso que sea precisamente en un empleo con el gobierno federal donde, hubieses vivido ese discrimen, que pienso yo que pudo haber repercutido en otras cosas. Yo sé que meterse contra el gobierno es casi imposible, pero, ¿verdad? En esa defensa por los derechos que uno tiene, pues, ¿verdad? Hubiese sido escandaloso, es escandaloso, pero si se hubiese hecho público, hubiese sido todavía más escandaloso. Y bueno, y cuéntanos entonces cómo, cómo hizo que tú fueras superando, ¿verdad? Dijiste que hiciste verificaste tus emociones, hiciste un manejo emocional y cómo fuiste trabajándolo para poder lograr esa aceptación, primero la aceptación en ti mismo, la tuya, y luego que los demás te aceptaran. Una de las cosas que yo siempre pensaba cuando me enfrentaba a esas personas que hacían las injusticias que a mí me estaban, yo siempre trataba de no juzgar a esa persona y trataba de conocer la persona para ver si entonces era que necesitaban confianza conmigo, porque hay veces que todos tenemos ese, como te conozco, de dónde tú vienes, y muchas veces siendo de la Universidad de Puerto Rico, nosotros no tenemos muchas fraternidades, el americano se integra rápido a la comunidad porque hablan o de fútbol o de las fraternidades y yo no tenía esas cosas, pero muchas veces busqué las madres trabajadoras, me uní a comunidades dentro de la firma que hablaban sobre como mujer, como madre, cómo tú lidias con todas las cosas y el balance, esa armonía. Yo creo que ese fue el secreto, hacer networking, conocer personas que te ayudaran con el proceso y mentor. Después que tú tuvieras un cheerleader que estuviera detrás de ti, no importaba, te subían de puesto sin ningún problema, porque hay por lo menos 5 personas decían, yo conozco a Diana, Diana quizás no se sepa esto, pero Diana lo va a aprender y Diana lo va a lograr. Y así hice un cambio internamente en mí y encontraba personas que me shake, como que me decía, oh my God, Te esto no es para movieron. mí, maybe me debo salir, porque de verdad que está fuerte. Pero llega un momento que tú dices, no, después de 20 años tú dices, esto es para mí y ellos son los que tienen unos problemas internos que no es tu trabajo arreglárselo, right? Tú solamente puedes darle lo que tú puedes darle. Y yo siempre, y una de mis jefas me dijo esto hace poquito, me dijo, Diana, lo bueno que tú tienes es que en el ámbito de trabajo yo no soy amiguera, porque yo pienso que tiene que haber un buen balance entre las personas con las que tú haces trabajo para que tú puedas decir esto es lo bueno, esto es lo malo y esto es como hacemos y servimos al cliente. Pero cuando tú eres amigo, cambias la temática y cómo las cosas se fluyen en cuanto a las diferentes actividades que tienes que hacer para el cliente. Yo creo que esa fue la segunda cosa. Eliminé, yo buscaba amigas fuera de mi ámbito, de mi grupo. Y sí, tengo 2 o 3 que las mantuve, pero las observé y las conocí. Y ahora son excelentes amigas y son mi mentor, mi coach y me ayudan en el proceso. Algo interesante que voy notando es que estamos hablando de lo que se tiene que hacer para manejar la injusticia. No estamos a saber, después veo a ver si te acuerdas como 2 experiencias más, porque sé que son muchas, pero no sé si captan, ¿verdad? Y o Rafi, si vas captando el hecho de que cómo sobrevivo realmente. Y es como difícil tener que escuchar que en vez de poder algo dejar de suceder porque no es adecuado, porque es injusto, es cómo yo voy a lidiar. Porque si me voy a ir de todos los lugares de donde me van a discriminar, pues no trabajo. Dentro de un país, ¿verdad? Que se supone que tiene las normas, pero sabemos que es un estado que es bastante racista, de esos estados que son un poquito más complejos, porque quizás son más americanos, como en algún momento Diana me hablaba de un mundo de hombres
de que en términos de la administración de empresas, aunque también que creo que lo puedo mencionar ahorita, muchas de las cosas que vivió las vivió de mujeres, ¿sabes? Pero voy captando cómo se ha tratado de cómo sobrevivo a algo que voy a dar por sentado que va a pasar. Exacto, correcto, correcto. Yo diría que uno de los segundos ejemplos que puedo utilizar como consultora, cuando yo iba dentro de las agencias federales, especialmente en el Navy, Departamento de Defensa, ellos se sientan de acuerdo a su rango. Hay veces que yo entraba a esas conferencias como para ayudarlos con auditoría o ayudarlos con el sistema o resolver findings que tenían. Y muchas veces me sentaban y me decían, no, tú eres la que vas a tomar las notas, aquí es que se sientan. Entonces yo tenía que politely decirle, no, yo estoy aquí, este es mi rol. Y al principio me supo malísimo cuando me pasó la primera vez. Yo dije, oh my God, ¿qué? Yo como que te ponían, este es tu bucket. Tú decías, no, no, no. Y aprendí Perdón, ¿dónde nicely, está la auditora? exacto, aprendí nicely a decirle, mira, este es mi rol. Y hay veces tú tienes que hacer name drop. Le decía, yo estoy trabajando para tal persona, ese cheerleader que esa persona conoce y te pedía disculpas. A veces por decirte, disculpa, ok, si tú eres la auditora o si este es tu rol, tu asiento es aquí. Pero hay veces, al principio, uno se queda callado y al principio yo me sentaba y yo decía, ok, fine. Y cuando llegaba a la que apuntaba, yo le decía, mira, me sentaron aquí, pero yo me muevo a la esquina. Pero después empecé a reclamar mi espacio y decir, no, yo estoy aquí por esto y tengo que empezar a decirlo porque no es justo. Yo diría que ese es el segundo ejemplo que aprendí a lidiar y a veces se lo decía después, no se lo decía en el momento delante de todas esas personas porque no quería que la persona desacordara de mí. O mira, esta fue la que me puso en mi sitio. So, esperaba al final y decía, mira, mi rol es este. Cualquier duda, aquí está mi tarjeta. O aquí está mi número de teléfono y trabajo para X, Y, Z. Ahí las personas cuando me veían otra vez me trataban de hablar y empezar esa confianza y saber quién yo soy. Sí, pero queda como quiera esa parte discriminatoria de que por la apariencia ella no debe ser la auditora, ¿verdad? Y eso pasa, sigue pasando en muchos ámbitos y estamos hablando de una situación en Estados Unidos, pero en Puerto Rico sigue pasando. Aquí la gente, ¿verdad? Y aquí en todos lados, según la apariencia, juzgan a la persona. A mí me parece que en tu experiencia, el hecho de que, ¿verdad? Tú hayas podido manejarlo de esa situación, es que yo me pongo tal vez en tu lugar y no sé cómo yo manejaría el coraje, porque a mí me daría mucha ira el que, y yo pues hacerlo como tú dijiste Polite. de manera nice, ¿verdad? Polite, pues yo no sabría, de verdad, yo no sabría si a mí me saldría o me saldría primero así, dispararía de la baqueta diciendo alguna cosa que tal vez es lo que habría que pensar, ¿verdad? Me podría entonces afectar la posición en el trabajo, tal vez, pero no sé cómo lo manejaría. Entonces, ¿cómo esa manera de manejar las emociones, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido con eso? Yo diría que fue con el tiempo. Muchas veces, like ahora es más difícil porque estamos en COVID y tu trabajo está en tu casa, right? Y tienes que caminar por la casa antes de entrar a esa reunión con esa persona que tú sabes que va a ser difícil. Antes era más fácil porque guiabas y tenías ese minuto o 10 minutos hacia el trabajo que tú podías poner o música cristiana o el app de Calm, que yo lo uso mucho, el Calm app, y te ponían un sense zone, que cualquier cosa, porque yo creo que lo que tú dijiste es esencial. Yo entraba a las conferencias o entraba a la reunión sabiendo que tenía que venir con una diferente perspectiva y mi carisma y mi humildad era la que me ayudaba a seguir hacia adelante, porque es que si tú entras como que yo me merezco este espacio, no te lo van a dar. Pero si tú entras con calma y las personas te recuerdan,
20 años después, conozco mucha gente que se acuerdan de mí. Todavía tú trabajas y más en sistemas del gobierno federal. Las personas siguen brincando de gobierno federal en gobierno federal y como they become your bosses. Ellos son los del gobierno federal que tú los estás ayudando como contratista. Entonces, de verdad que ellos adoran la experiencia que tuvieron contigo 3 años atrás y se acuerdan de ti porque los trataste bien. Y yo creo que ese es el secreto. Yo hablo a todo el mundo, entro en un sitio, digo buenas tardes, buenos días y trato de conocer o a la persona que tengo al lado si somos muchos y trato que sepan quién es Diana. Y yo creo que esa ha sido la forma en que yo me calmo antes de entrar a una reunión si algo me pasara. Sí, es interesante porque yo la escucho y yo digo, es que así debe ser, pero igual me cuestiono cómo logramos cambio, ¿verdad? Y yo aprendí en algún momento que si uno se iba en poder, o sea, en esta lucha de poder, entonces yo voy a ponerte en tu lugar, ya lo decía ahorita, pues ellos se van a defender y quizás no se llega a la meta. A mí, ahora digo yo, con el tiempo descubrí que si tú quieres llegar a la meta, aunque tenga que coger otra dirección y esa dirección parezca que me estoy humillando o parezca que estoy dándole la razón, si lo logro, pues estuvo bien, pero de todas maneras se me queda a mí aquí, ¿verdad? La confesión, se me queda la espinita de diantre, ¿en serio hay que seguir experimentando eso? ¿En serio en algún momento no va a dejar de pasar? ¿Verdad? Porque como decíamos cuando hicimos la introducción de esta temporada, estamos en el 2023, la palabra diversidad, la palabra equidad, o sea, ya se habla de esto, se denuncia, pero sigue pasando como si nada. O sea, a un punto de que se pueda normalizar, que es como mi preocupación. Pero si tú nos cuentas que ha sido efectivo, pues te tomo la palabra, ¿verdad? Me imagino que también requiere mucho crecimiento tuyo, ¿verdad? De, de aceptación. Y eso quería preguntar. O sea, de repente hubo momentos en toda esta historia de 20 y pico de años que tú te frustraras, o sea, como que tú dijeras, "Diantre", o que te cansaras, o que dijeras, ay, ya no. ¿Cómo fue ese trabajo contigo? Ese que no es antes de la reunión, ese trabajo con Diana. Y me frustro a cada momento. La semana pasada me frustré con una muchachita americana y yo la adoraba y fue cogiendo a la jefa y le dijo algo. Yo me frustro en cada momento porque hay veces que muchas veces también pensamos lo estarán haciendo porque somos latinas o lo estarán haciendo porque hay competencia. Y para mí son dos cosas bien diferentes. Y entonces cuando tú lo pones en esa perspectiva, por ejemplo, para mí, cuando yo lo pongo en esa perspectiva, me quita lo de latina. Y me pongo al mismo nivel y digo que es por competencia. Tú crees que yo soy una competencia para ti, o si me estás viendo al mismo nivel que tú, porque me estás diciendo, oh, Diana, yo tengo que tirarla al medio, porque Diana sí me puede pasar en el próximo plazo a crecer. Y ahora en la firma que estoy, que es con Deloitte, nosotros llevamos 10 años. Una cosa que ellos hacen es que tú tienes que hacer presentaciones cuando vas al próximo nivel. Y tú tienes que conocer muchas personas en el ángulo, en el grupo. Y si tú no tienes una comunidad de personas en el mismo nivel, de personas que están, digan, ya, yo trabajo para Diana, I vouch Diana. Y también en la persona que sean tu cheerleader, ellos no te promueven. Por eso es que es tan competitivo. Solo puedes ver en mujeres, en hombres, pero yo pienso que hay veces yo pienso, yo quiero esto, eso es lo primero que me hago. Yo de verdad quiero este título, yo de verdad quiero este rol, y si yo sí lo quiero, pues entonces me voy. Y trato entonces de buscar cómo Diana, sin ser humillada, pone sus puntos. Y yo digo que otra de las cosas que siempre hago mucho es comunicación. Comunicación en todos lados, arriba, a los lados y para mi equipo. Tú no eres comunicación con ese hecho de cómo es lo que vamos a hacer este trabajo, crear expectativas con tu jefe. Cuando tú empiezas cada año, por ejemplo, cada año yo le digo a mi jefe, estas son las 5 cosas que Diana se va a mejorar. Y estas son las 5 cosas que Diana está haciendo bien. Y yo pienso que eso me hace ser diferente a los demás, porque muchas veces se tiran sin tener una expectativa de qué quieren con el futuro dentro del short term, dentro del año. Yo creo que esa ha sido la diferencia, porque me ayuda a mí también decir, estas son las 5 cosas que yo quiero hacer este año. Es como que yo las I check them off.
Y digo, estas son las cosas que no voy a hacer. Vas a decir algo, porque yo quería decir que eso Ajá. está súper bien para cualquier trabajo, para cualquier persona. Hacer las cosas que tú estás diciendo es como que, ok, quienes nos están escuchando y necesitan profesionalmente mejorar, tú vas a dar una receta. Mi inquietud es que hay que hacerlo como mejor para entonces posicionarse y como para ser respetado cuando uno debería ser respetado, no matter what. Viste, ya me pego en inglés. ¿Entiendes? ¿Sabes? Que es buena la receta, pero que saber que hay que hacerlo para que entonces se tenga uno en lugar es lo que, ¿verdad? Aquí como que se resalta. Y esa era otra pregunta que yo quería hacer, porque en eso que estás diciendo de ese tipo de competencia para poder lograr una mayor posición dentro de la empresa, eh, estás hablando de cómo se discrimina porque tu apariencia de latina, pero esa competencia es en igualdad hombre y mujer, o también por ser mujer se discrimina. ¿Quién tiene mayor oportunidad en cuanto a género? El hombre, en las firmas, el hombre. Él no tiene que hacer todo lo que tú tienes que hacer, él no tiene que hacer y va a ser promovido. Bueno, él tiene que hacer, alguna firma sí, todo el mundo lo tiene que hacer, pero la diferencia es, yo creo que como mujer, nosotros tomamos menos riesgo. Los hombres en las firmas, aunque no sepan hacer el trabajo, ellos se paran, lo dicen y toman el riesgo. Nosotras decimos, no lo hemos hecho, porque somos mucho más humildes. No lo hemos hecho, pero hemos hecho X, Y, Z. Y yo creo que hay veces que tenemos que parar en decir, discúlpame, pero no, ellos no dicen discúlpame, ellos van directo al grano. Eso es otra cosa. Yo he empezado a cambiar mi narrativa de cómo digo las cosas y no pido disculpas. Bien raras las veces que yo empiezo una oración con discúlpame, I'm sorry. No, porque el hombre en el ámbito profesional no lo dice. Ellos se tiran y estoy empezando a tomar más riesgo. Yo pienso que después que ahora soy senior manager, pero cuando era gerente, me tardaba en tomar un poquito de riesgo. Ahora me lo tiro, ahora digo lo voy a hacer y busco a alguien que me ayude después que digo lo voy a hacer y me ayudan. Porque dicen, ok, mira, aquí ayudarte porque tienes que crecer como profesional. Y cuando tú le enseñas a tus jefes, tú tomas riesgo, ellos dicen, wow, esa es la persona que yo quiero en mi equipo. Y yo creo que también, yo no soy Diana Full en el trabajo, pero yo sí hablo de mi historia, de quién yo soy, hacia dónde me fui. Y eso es bien importante también para las personas saber. Muy bien. Dile, Yo Melissa. tengo aquí como mil ideas, porque cuando estaba planteando eso, cuando estaba planteando eso último, voy pensando en que en el esfuerzo adicional. Lo que me está rebotando así, que me deja hasta sin palabras, es el esfuerzo adicional, que no está mal, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esforzarse esté mal, pero el saber que hay que hacer un esfuerzo adicional para ganarse el lugar o para ser comprendido es lo que, ¿verdad? Lo que entiendo que se resalta aquí y que es algo, ¿verdad? Un poco retante y frustrante. Que es el esfuerzo adicional por ser diferente a la mayoría, que no tienen que hacer ese esfuerzo. Entonces, eso es lo que lo hace injusto, ¿verdad? El que tú tengas que hacer un esfuerzo que otra persona, tal vez No tendría que hacer. por ser blanco, tal vez por ser hombre, pues entonces no tiene por qué hacerlo. Entonces, tú sí tienes que hacerlo. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Uno tiene que hacer las cosas como nos ha dicho Diana para poder lograr la posición y la meta que está buscando, pero de alguna manera, ¿cómo denunciamos esto? Esa sería como una pregunta que me queda. Como cierre, la verdad que Ajá, ajá. cómo nos cierra esta conversación y cómo sería distinto, sería la palabra, cómo sería distinto, más allá de cómo sería una actitud distinta, que yo creo que es lo más que tú nos regalas. ¿Cuál es la actitud distinta ante el discrimen? ¿Sabes? Aquí queda claro que existe, que es real,
y que tú lo has sobrellevado porque has tenido una actitud distinta. Pero en general, ¿cómo sería distinto? Mira, yo lo miro de esta forma. Y en mi trabajo hay 500 personas y somos 10 hispanos. Yo soy la del más alto rango, pero mi jefe está empezando a pensar, necesitamos más hispanas, necesitamos más hispanos. Yo estoy cambiando esa narrativa. Sí, yo tuve que pasar el trabajo, como todos nuestros padres pasaron el trabajo para nosotros estar un poquito más adelante. Yo miro atrás y vienen 10 más, valió la pena, exacto. Y si yo sigo progresando, obviamente porque yo soy career oriented, right? Y pienso en mi carrera, si mi jefe dice tú estás listo al próximo nivel, quiere decir que si me están mirando y todo lo que estoy pasando, valió la pena. Y que tú vas a ser entonces jefe, lo que quiere decir que tú vas a poder darle oportunidad A más personas. a más personas. No, ahora mismo yo le doy oportunidades porque al afro-latinos, African Americans también pasan por lo mismo. So, yo le doy muchas oportunidades. Yo siempre busco en mi equipo los que no están siendo expuestos y trato de traerlos y siempre son latinos y afro-latinos empezando en la carrera. Y que es Bueno, como dicen, rap hay que empezar desde la base. A algunos les claro. tocará, sí, a algunos les tocará el sacrificio, pero yo creo que entonces como parte del sacrificio es empezar a cambiarlo desde llegando a posiciones. Lo que pasa es que hay que tener una empresa para llegar a las posiciones donde se puede transformar sin que el sistema nos corrompa, que es lo que pasa con mucha gente, ¿verdad? Porque esa filosofía que tú estás planteando es la filosofía política, de yo voy a tener un puesto político para generar un cambio, pero muchas veces pasa que cuando logro la posición termino consumida en el proceso. ¿Alguna última cosa que quieras decir, Diana, como a alguien que te esté escuchando, que esté pasando tu situación? ¿Qué sería como el resumen? O a mí me gusta porque tú hablas por puntos, así como que puntos, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Tres, yo siempre digo, ¿por qué tres? ¿Cuáles serían esas cosas que tú dirías? Como, Mira, mi secreto ha sido level setting, crear expectativas para ti, para a quien tú le estás trabajando. Lo importante es que así no hay ningún tipo de un año después tú no hiciste X, Z. Dos, comunicación. Hay cosas en la vida que te van a pasar, pero si tú tienes una buena comunicación con tu equipo, es más fácil, ellos te ayudan, and they support you en el proceso. Yo diría tres. ¿Quién es Diana? Como tú dijiste al principio. Diana le gusta estar con su familia, esa armonía me saca de no pensar solamente en mi carrera, de enfocarme en mi familia. Y nunca quité esas tres cosas de tu vida. Por lo menos así es como yo lo veo, porque si no el trabajo te consume y la carrera y ese career driven también no te debe consumir. genial, sería, ajá. Sí, te iba a preguntar a Diana, ¿tú estás satisfecha con lo que has conseguido hasta ahora? ¿Estás satisfecha con lo que tienes? ¿Verdad? Tienes una posición alta en una empresa y estás satisfecha con lo que estás haciendo. Sí, sí, estoy muy satisfecha. Estoy bien contenta de lo que he logrado y de las personas que he conocido que se han quedado en ese grupo y la comunidad que he creado. Sí, Qué Ha bien. sido luchado, y yo creo que por eso se disfruta más. Ha sido luchado, pero pues está chévere. Pero es importante que estés satisfecha con lo que ha logrado. Sí, quería, Rafi, como resaltar un detallito, porque ha salido y es algo que nos distingue en toda nuestra, ¿verdad? Lo que es espacio. Le llamaste networking, en algún momento le llamaste amistad, en algún momento le llamas comunicación, que es importante para que suceda, pero yo creo que nuevamente, ¿verdad? Para quien nos sigue, nuevamente sale, y lo voy a decir así, eso es como me sale, que sobrevivir a cualquier cosa en esta vida depende mucho de tus relaciones interpersonales y de ese valor de tener, de poder sobrellevar lo difícil de la vida que a veces tiene que ver con gente. Y yo a veces escucho a la gente decir, yo no creo en la gente, pero justamente las relaciones con gente sanan las dificultades con gente. Mira, es como un poquito irónico, pero creo que es lo que, ¿verdad? Lo que tenemos que seguir salvaguardando. Y pues me emociona porque tener a alguien que conozco hace 30 años y en el caso nuestro, los 25 que nos conocemos, es como uno decía, bueno, pues entonces vamos rescatando lo importante, ¿verdad? Lo que nos va a salvar de cualquier cosa.
Así es, las relaciones. las relaciones. Todos tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Por ahí es que va la cosa. Muchas gracias, Diana, por haber sacado un rato de estar con nosotros, compartirnos tu historia. Te lo agradezco un montón y que ¿verdad? Seas colaboradora de nuestro espacio. Ahora, un placer. Gracias por invitarme. Yo muy contenta, así que este ha sido otro espacio.